Quiero cambiar de asunto, José Manuel Calvo, y echarle una mirada a Nicaragua, en donde hay una gran crisis desde hace varios meses como consecuencia del momento en el que el presidente Daniel Ortega y su gobierno decidieron que había que reducir las pensiones y aumentar, por otra parte, las cotizaciones para quienes quieren pensionarse y los pagos de las empresas, no solamente las cotizaciones de los trabajadores, sino los pagos de las empresas, todo ello para salvar a los seguros sociales en ese país. La gente se ha echado a las calles y como consecuencia de ello ha habido una gran represión, no solamente por parte de las fuerzas policiales, sino por bandas que según las ONGs de derechos humanos están vinculadas al régimen del señor Ortega. Hubo un intento de diálogo, ha habido varios intentos de diálogo, la Iglesia Católica ha tratado de mediar, los empresarios quisieron tener un acercamiento con el señor Ortega, pero el señor Ortega, a quien además le han pedido que anticipe las elecciones, se mantiene en el poder. Ha habido al menos 317 personas muertas como consecuencia de estos enfrentamientos en territorio nicaragüense. Publica en las últimas horas en el periódico The New York Times, en la edición en español, una columna, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, una ONG estadounidense que defiende los derechos humanos. El señor Vivanco ha venido muchas veces a este programa y la publica junto con Juan Papié, un hombre que es abogado de esta ONG. ¿Qué dice la columna? Dice lo siguiente: que Ortega ha logrado aplastar las protestas mediante el terror, que además hay algunas personas que no aparecen y mencionan el señor Vivanco y Papié el término desaparición forzada, que además se impuso después de que las dictaduras de Argentina, de Chile y del Cono Sur eliminaran a una gran cantidad de gente que nunca apareció. Agrega a esta columna que el pasado 2 de agosto la OEA, por primera vez, la Organización de Estados Americanos en Washington, creó un grupo especial para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Dice, además, esta columna que hay testimonios de varias personas, según los cuales han sido reprimidas y se han visto afectadas por actos de violencia de estas bandas. Y concluye el artículo en el diario The New York Times, en la edición en español, que Ortega debería permitir la visita a las prisiones, visitas de ONGs a las prisiones. Hace poco permitió una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, del Sistema de Derechos Humanos de la OEA. Pero menciona este artículo que debería dejar Ortega permitir la entrada a las prisiones a algunos delegados internacionales y además pedir de una manera expresa el desmantelamiento de estas bandas. La pregunta es, ¿lo hará Daniel Ortega? Y la respuesta es seguramente no. Es irreprochable el artículo de José Miguel Vivanco y de su compañero firmante. Lo normal es que no. A Nicaragua le duele respirar. Ese es el lema de la gente cuando sale a la calle. Porque se están cumpliendo ahora 4 meses del primer muerto de estos 300 y pico. Era un chico que recibió un balazo en la garganta y antes de morir dijo, me duele respirar. Eso se ha convertido en el grito de un pueblo que dice, nos duele respirar, me duele respirar. Claro que le duele respirar porque es la represión, como dice el artículo, la única respuesta a todas las demandas que ha habido contra un régimen que aunque llegó ahí por vías electorales, en los últimos 7 años ha perpetrado toda clase de abusos de poder en comandita, en colusión con grupos de presión de todas las partes de la sociedad, de todas, aunque haya algunas ahora que se están arrepintiendo. No es fácil revertir esta situación. De nuevo, creo que el eco, aunque Venezuela sea chiquito en comparación con Venezuela, el eco latinoamericano e internacional debería ser un poco mayor. Y es muy preocupante la acción de estas bandas. El último en desaparecer en las últimas 48 horas ha sido el asesor legal de la Conferencia Episcopal. Ha desaparecido, no se encuentra. La Iglesia, después de haber tenido una relación en fin, sí. Con el presidente, se está dando cuenta de en qué situación está el país, de qué pasa con la gente cuando sale a protestar, de cómo es posible que ante personas desarmadas haya esta acción de la policía, del ejército y ahora de bandas paramilitares y por lo tanto la Iglesia ha reaccionado. Bueno, aquí hay una respuesta. Su asesor legal lleva 24 o 48 horas desaparecido. Es importante que se publique este artículo y que haya una movilización también de las sociedades porque le duele mucho respirar y nos debería doler que le duela respirar a Nicaragua. Claro. Carlos Malamud. No, Daniel Ortega está en el poder. Usted decía, Juan Carlos, que a partir de triunfos electorales, pero triunfos electorales
que debemos recordar, en parte logrados con fraude y en parte con manipulación de la legislación electoral que permitió que con menos del 38% de los votos se evitara la segunda vuelta y de esta manera Daniel Ortega se consolidara en el poder, y esto gracias a un acuerdo con un expresidente de la derecha como fue el señor Alemán, condenado por corrupción por otra parte. Yo creo que la comparación entre Nicaragua y Venezuela, salvando el problema del tamaño que decía José Manuel, es factible. Y es factible, por un lado, a través de los mecanismos represivos para acabar con las protestas. Lo vemos ahora en Nicaragua, lo vimos hace 2 años atrás en Venezuela, cuando la gente salió a la calle para protestar y exigir el fin del régimen. Lo vemos en esa vocación de los gobiernos de perpetuarse en el poder a cualquier precio, y da igual si ese precio sea masacrar a su pueblo, da igual. El asunto es perpetrarse en el poder. ¿Y perpetrarse en el poder por qué? Porque no tienen a dónde ir. Es decir, uno de los motivos por los cuales las mesas de negociación, las diferentes mesas de negociación o las diferentes instancias negociadoras, con la conferencia episcopal, con los empresarios, con distintos actores nacionales o internacionales fracasaron, tanto en Nicaragua como inclusive en Venezuela, es porque si esta gente, los Ortega en un caso, los Maduro en el otro, salen del poder, no tienen dónde ir, van a terminar en la cárcel. Porque son tales las causas que se podrían instruir contra ellos, violación de los derechos humanos, corrupción, etcétera, etcétera, que no hay a dónde ir. Entonces eso los hace que se aferren en el poder a cualquier precio. Y luego hay otro tema que también preocupante y comparable, que es el éxodo de la gente que huye de su país por motivos políticos, por motivos económicos, por todo tipo de motivos, y que está causando serias preocupaciones en los países vecinos. En el caso de Nicaragua lo hemos visto recientemente en Costa Rica, en el caso de Venezuela ya es un problema que afecta prácticamente a todo el continente. Entonces aquí la cuestión es, bueno, ¿cómo solucionar esto? Y la gran paradoja en el caso nicaragüense, y antes hablábamos de que Ortega se mantiene en el poder gracias a prácticas fraudulentas y a la manipulación de la legislación, es que el principal argumento que utilizó Daniel Ortega para permitir ser reelegido una vez más cuando la Constitución lo prohíbe expresamente, es que la no reelección vulneraba sus derechos humanos. Sí. Y él se ha convertido, sin embargo, en el gran vulnerador de los derechos humanos, ya no de un ciudadano nicaragüense, de todo el pueblo nicaragüense. Usted plantea un tema muy importante y quiero preguntárselo a José Manuel Calvo y posteriormente a usted mismo, y es este. Usted dice, y tiene razón seguramente, Maduro no deja el poder porque no tiene a dónde irse, porque lo meten a la cárcel, o en Venezuela, o en el exterior, o donde sea. Ortega no tiene a dónde irse porque le pasa exactamente lo mismo. Y le pregunto a José Manuel Calvo, ¿no debería cambiarse un poco eso? Yo entiendo que existe una legislación internacional que hay que cumplir, pero ¿no sería un mal menor? Y eso se lo plantea muchísima gente, que a un dictador de un país o a un hombre que encabeza un régimen represivo lo reciban en otra parte, no tengo ni idea, en Cuba, o lo reciban en Bolivia, o lo reciban en alguna parte, y que por lo menos no ocasione, no cause daños mayores. Yo sé que eso es un absurdo porque la ley hay que cumplirla, y ahí está la legislación internacional y la legislación penal, y están las víctimas a las cuales hay que resarcirles el daño. Pero ¿no era más práctico eso? ¿No sería más práctico eso? Yo prefiero lo absurdo a lo catastrófico. Estaba pensando exactamente esto al escuchar a Carlos. ¿Es posible garantizar algún santuario en algún lugar del mundo para estas personas?
Si lo que resuelve es lo que podría resolver, una situación de bloqueo social en la que todos los días hay bajas, hay víctimas, ¿no merecería la pena explorar eso? En mi opinión, claro que merecería la pena. Hay que ir un poco más lejos. Escuchábamos hace un segundo por parte de Carlos Malamud hablar de cuál sería el problema con Cuba. Cuba no podría sostenerse. ¿No habría que ofrecer a Cuba formas de sostenimiento equivalentes para que dejara de apoyar al gobierno de Venezuela? ¿No merecería la pena explorar eso? Claro que es difícil, claro que hay que ver cómo se hace con la ley internacional, claro que hay que ver cómo se hace con establecer un precedente para que uno ha hecho barbaridades contra su pueblo y luego se va de rositas. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero me parece que merecería la pena explorar, que ellos sepan que hay una salida a las fechorías. No estamos abogando porque se instalen en Suiza, en un palacio, a vivir la gran vida. Estamos diciendo en qué lugar podrían vivir como el que vive en reclusión en su domicilio. Sí. ¿En qué sitio, con un presupuesto tasado y de una manera clara, sin posibilidad de circular, con un castigo, pero con una salida? A mí me parece que habría que explorar. Imagino que hay una enorme cantidad de problemas legales y jurídicos, políticos, pero creo que en la situación de Venezuela y en la situación de Nicaragua, en esta especie de problema sin salida, tan dramático a diario y tan complicado, sobre todo en el caso de Venezuela, para los países que lo rodean, merece la pena estudiarlo. Carlos Malamud. Es cierto, y por un lado coincido en este tipo de apreciaciones. Es verdad al mismo tiempo que al elevarse el listón de la justicia internacional se ha hecho más difícil a los dictadores cometer las fechorías que cometían en el pasado. Al mismo tiempo impide solucionar problemas. Antes se producía un golpe de Estado o algún tipo de revuelta, el dictador de turno salía y, bueno, y encontraba refugio en algún sitio. Hoy esto ya no es posible, no hay santuarios. El problema es que si buscamos, o desde la perspectiva de encontrar una solución concreta a esa situación irresoluble que es Venezuela, al caos que es Nicaragua, este tipo de salida es recomendable. Pero el problema es pensando más a largo plazo, pensando en, ya no en problemas concretos de dos países, sino en una situación general. Es decir, ¿qué mensaje se mandaría a la comunidad internacional si empezamos a plantear excepciones respecto a la solución de casos concretos? Es verdad que para que esto funcione, y ese es precisamente uno de los puntos más débiles de la justicia internacional, es que debería haber atrás de ella una fuerza con la coacción necesaria para poder imponer los postulados de esa justicia internacional. Sí. Entonces, estamos en una situación complicada, estamos en una situación en la cual esa justicia internacional está emergiendo, pero al mismo tiempo carece de las herramientas necesarias para hacer cumplir la ley con todo su peso. Entonces, esto hace que medidas de este tipo, parches o soluciones ad hoc, sean necesarias para resolver problemas que de otra manera van a ser irresolubles. Profesor Malamud, mencionaba usted y mencionaba José Manuel Calvo que quizá incluso no podría ser una mala idea que se le ofreciera como una especie de santuario a un hombre como Nicolás Maduro si se buscara una salida y él estuviera dispuesto a marcharse de Venezuela, o a Daniel Ortega en Nicaragua, que se les ofreciera como santuario el Vaticano, que el Papa Francisco los recibiera allá. ¿Eso suena muy loco? Un poco, sí, es como ofrecer Lourdes o Fátima como santuarios para que se refugien. Y suena loco en parte porque no hay precedentes, ¿no? Es decir, hasta donde yo sé, aunque probablemente en la época del nazismo más de uno se haya refugiado en el Vaticano, pero no hay claros precedentes de que el territorio papal sea un lugar de asilo político y más para mandatarios de esta naturaleza. Yo creo que el papado vería comprometido su imagen de una manera muy seria, mucho claro, más que un gobierno
democráticamente elegido o no democráticamente elegido, ¿no? Que tendría otros mecanismos para minimizar el impacto de una medida de este tipo. Estoy de acuerdo en que suena loco porque es loco, y sin embargo, quizá habría que proponerlo. Este Papa que tenemos, entiendo que estaría encantado porque le pega, van con él este tipo de iniciativas, este tipo de protagonismo. Descolocaría algunas cosas. Ambos presidentes son además fervientes devotos de la Iglesia Católica, sobre todo la conversión tardía del presidente Ortega ha sido conmovedora. Quizá no ocurriría nada, quizá, pero descolocaría a los dos, daría a entender internacionalmente que no hay salida, que se acabó el juego, que basta ya, y quizá conseguiría imprimir el sentido de urgencia que nos está haciendo falta para resolver las dos situaciones. Un maestro de periodistas brasileño, Clovis Rossi, de Folha de Sao Paulo, respecto al caso venezolano dijo: todas las medidas imaginables se han ensayado y todas han fracasado, solo queda lo inimaginable. Y esto entra precisamente en el campo de lo inimaginable y por loco precisamente tendría un cierto viso de lograr imponerse, ¿no? Ya.